Hola, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a retomar el tema de generar niños conscientes y adolescentes conscientes. Les recomiendo que vean el video anterior. Precisamente quiero hacer unas aclaraciones con respecto a estos conceptos, porque probablemente por ahí hay algunas ideas en las que se piensa que educar a los niños con libertad, hay mucha tendencia a ese sistema de educación ahora, pero probablemente no está muy claro porque es libertad con límites. No, quiero hacer la aclaración entre libertad y libertinaje, porque estamos hablando de niños y adolescentes conscientes, ¿de acuerdo? De manera que no nos confundamos. Precisamente el libertinaje viene siendo el actuar de manera deliberada, arbitraria, sin tener unos límites propios o una autorreferencia o un punto de referencia que sea mi guía para yo tener el discernimiento de saber cómo comportarme ante determinadas situaciones. Y no solo cómo comportarme ante lo que piensen los demás, sino de acuerdo a mi referencia interna, a lo que uno de padre le va enseñando al hijo para que desarrolle esa referencia interna. Precisamente ese es el punto. Es decir, el libertinaje es soltarlos y no ponerles límites, no explicarles los riesgos para que ellos vayan tomando un sentido de sí mismos autoconscientes, aunque sean pequeños. ¿Qué pasa? Que nosotros, ya como adultos, nos vamos dando cuenta de muchas de las cosas que repetimos, que aprendimos en casa, que no tenemos un discernimiento o un criterio para darnos cuenta qué situaciones estoy repitiendo o qué comportamientos y qué otros comportamientos no. Es decir, ese es el discernimiento. Darme cuenta si estoy repitiendo algo o no. Si es algo favorable que considero que me da satisfacción, me da paz, me da alegría, perfecto, lo puedo mantener. Pero si veo que estoy repitiendo situaciones de pareja, de amistades, de trabajo, conceptos profundos que se manifiestan en el exterior, quiere decir que los he venido haciendo de manera inconsciente. Obviamente, por mucho que uno como padre o madre quiera enseñar a los niños a hacerse conscientes desde pequeños, siempre va a haber una parte inconsciente que sea heredada, como ya se ha descubierto, o si pensamos evocamos la cuestión del alma, a lo mejor esa alma viene a aprender muchas cosas diferentes de las que tenían que aprender sus padres. Es decir, trae una misión diferente de aprendizaje. Por lo tanto, si ya per se cada humano que nace a lo mejor ya trae un cometido, trae una información inconsciente que nosotros probablemente como padres podemos detectar poco a poco si los observamos, generamos un vínculo de comunicación con ellos. Pero siempre va a quedar una parte muy amplia en el inconsciente del niño, así como quedó en nosotros. Precisamente por eso, en estos videos yo quiero promover la posibilidad, el ejercicio de crecer a los niños, acompañarlos en su crecimiento, valga la redundancia, educarlos de la manera más consciente posible para que esa fracción tan inmensa de inconsciente que van a ir ellos dándose cuenta conforme crezcan sea un poco menor. Es decir, que desde niños puedan ir aprendiendo a autoconocerse. Imagínense qué maravilloso sería lograr algo así. Realmente puede ser grandioso. Ahora con tanta información que hay, son herramientas maravillosas que si las sabemos utilizar a nuestro favor, nos pueden aportar cosas grandiosas. Los niños y los chavos adolescentes ya tienen acceso a toda esta información y a veces pueden llegar a cuestionarnos porque ellos crecieron con la tecnología y nosotros no.
Entonces, hay una línea delgada en la que los chavos puede que tengan más información que nosotros y nos puedan cuestionar. Y nosotros, en nuestra creencia más antigua, o muchos padres que no han querido adaptarse a las nuevas tecnologías, se cierran y no escuchan los cuestionamientos de los chavos o de los niños, porque hasta los niños ya pueden tener cuestionamientos. Entonces, no es que haya, siempre que haya apertura para escucharlos, para ver, mucho de lo que nos dicen nos revela la información que están absorbiendo. Porque el que estén llenos de información no necesariamente significa que estén bien informados. Precisamente, como hay tanta información que ustedes lo habrán visto, que a veces se contraponen conceptos, criterios, se genera más confusión. Por eso uno de padre tiene el deber de estar alerta, de informarse a sí mismo también y de observar y compartir la información con los hijos para saber ellos cómo la están procesando, qué es lo que están comprendiendo. Probablemente hasta ellos nos compartan informaciones que nosotros no teníamos ni idea y que ellos la están viendo, y hemos de investigar más a fondo para poder tener una conversación con el niño o con el adolescente. Obviamente ya dijimos constantemente acorde a su edad. Una clave maravillosa que creo que siempre es muy benéfica, muy práctica y muy efectiva es preguntarle al niño o al adolescente qué es lo que está viendo en un tono amigable, no cuestionador o que el niño se sienta que uno lo está invadiendo, sino en un tono amigable para generar un diálogo de confianza. Y de ahí preguntarle qué es lo que él entiende de eso que está viendo o eso que vio. Incluso las series de televisión se pueden ver junto con ellos. Y después que haya una charla referente a eso para ver cómo lo entendieron. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos también, porque ellos nos aportan una perspectiva diferente, más fresca, de lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces, se genera una interacción constructiva con la apertura de que podemos aprender de ida y vuelta. No nada más tener la postura de padre o madre, que yo soy el que lo sé todo y yo se lo impongo. Tampoco darle cabida al niño a que demerite lo que yo puedo aportarle. Es ir generando una comunicación de confianza, con claridad y con respeto. Explicarle los términos del respeto, ¿sí? Me estoy yendo de una cosa a otra, ¿por qué? Porque vamos a ver que todo se va enlazando. Este tipo de comunicación que estoy planteando tiene que ver entre la libertad y el libertinaje. Es muy diferente. Dijimos, generar niños con libertad y con responsabilidad. Entonces, para que haya una libertad real, tiene que ir de la mano la responsabilidad, aunque sea pequeño el niño. Irlo inspirando más que imponiendo, inspirando, motivando a que se dé cuenta de lo que va haciendo, ¿verdad? Así se va a ir generando a la par el espacio de libertad que le damos para que se vaya comportando, vaya explorando su entorno y vaya asumiendo la responsabilidad de las acciones que va tomando, aunque sean pequeñas. Darle la sensación de que él puede elegir. Porque cuando nosotros elegimos por ellos desde chicos, obviamente sabemos que hay parámetros, que hay límites. No me gustaría no darme a entender o que se vaya cabida una mala interpretación. Obviamente nosotros le vamos a ir marcando las pautas. Si va a ir a una fiesta de sus primos, obviamente invitarlo a que vamos a enseñarle la educación cívica, ¿verdad? En ciertos eventos es bueno ir mejor arreglado, ¿verdad? No es lo mismo que cuando te levantas en pijama y estás en tu casa. O sea,
irle estableciendo ciertas normas de urbanidad, pero dentro de esas normas, darle la libertad de que él elija. Es decir, si va a ir van a ir al cumpleaños de un primo, de un amiguito, ahí en el closet uno puede seleccionar 2 o 3 prendas de vestir acordes al evento y darle a elegir. Porque si uno siempre le dice todo lo que tiene que hacer, él no va a aprender a elegir y va a estar cada vez más a merced de nosotros. Así como puede sonar de ridículo, desde que está chico, darle opciones para que él aprenda a discernir entre una opción y otra y sepa elegir, que representa elegir y decidir es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no pasa que nosotros queremos que se ponga un cierto vestido la niña o una cierta ropa si es niño y a la hora de la hora el niño no está a gusto, no está contento y nos va a replicar que se puso lo que nosotros le dijimos? Entonces, así es como se empieza a gestar la evasión de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como nosotros decidimos por ellos, ellos no asumen esa decisión porque no la tomaron ellos. Entonces, si algo sale mal, van a decir que nosotros se lo dijimos. Por eso es fundamental, porque imagínense si eso lo vamos trasladando conforme van creciendo. No es que les vamos a dar la total libertad de elegir. Hay un parámetro de acuerdo a su edad, de acuerdo al criterio con el que nosotros consideramos mejor educarlos, de acuerdo con la pareja mamá y papá, o si es mamá sola o papá solo, tratar de llevar un criterio en el que haya la mayor congruencia posible. Obviamente uno de padres, como se decía antes, nadie nos enseña a ser padres. Ahora sí hay información en la que podemos recurrir, a la que podemos recurrir, perdón, y ya no hay excusa de que nadie nos enseña. Obviamente no es lo mismo la teoría que la práctica. Aquí estamos planteando ejemplos prácticos, estamos planteando teoría y práctica como ejemplos. Evidentemente, el que me escucha ha de ponerlo en práctica con ejercicios pequeños para ver qué resultado va obteniendo o qué resultado se va manifestando en el niño. ¿Cuál es el efecto? Si yo empiezo a cambiar mi forma de dirigirme a él, empiezo a promover la comunicación asertiva y clara de acuerdo a su edad, empiezo a promover la conversación cotidiana de compartir experiencias, obviamente para que él se sienta abierto, él o ella, a compartirme cómo le fue en la escuela. Yo le he de compartir también mis experiencias. Hay muchos padres que, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Te calificaron la tarea? Sí. Pero no te cuentan cómo se sienten. Preguntarles cuál es tu materia favorita, cuál maestra te gusta, cuál maestro no te gusta, por qué no te gusta esta tarea. Y yo también contarle de mi vida. Fíjate, mijito, con el trabajo me fui así, así, o en la comida descubrí una nueva receta, o sea, de una manera fresca, espontánea, para que se genere este vínculo de comunicación abierta, de confianza, que el niño se sienta libre de poder expresarse. ¿Qué pasa? Que si no se expresa en casa, va a buscar un lugar donde hacerlo. Si no tiene una guía, una orientación constante, que se sienta con amor, con cariño, muchas veces, como decían, ahí sí para que vean, es una frase que se decía desde hace muchos años, pero que siento que sigue aplicando, que es, ahí se me fue la frase, se me fue, ahorita me acuerdo, que sí, esa frase la decían los abuelitos, ay Dios, se me escapó. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo importante es generar esta comunicación con ellos, ¿saben? Que se sienta libre de expresarse. ¿Por qué? Porque si no, va a ir a buscar consejo en otro lado. Y a lo mejor la fuente que él encuentra no va a ser la ideal. No va a ser la mejor, valga la redundancia. Ya recordé la frase.
es que los niños te piden límites a gritos, literal. Eso decían los abuelitos y probablemente parezca que no tiene que ver con lo que estaba diciendo de la comunicación abierta. Sin embargo, es una manifestación de amor. Es decir, los niños piden atención, que al final es amor. Están buscando eso, amor, atención de parte de nosotros. Y los límites es una forma de darles amor. Límites en el sentido de medir el riesgo y de las consecuencias que puede haber con respecto a ciertas acciones. Explicarles. Obviamente las posibilidades de las consecuencias pues son inmensas, pero les puede plantear uno un panorama en el que ellos puedan darse una idea, ¿verdad? Era lo que quería decir, que los niños piden límites a gritos. Me tocó en alguna ocasión atender a un joven que me platicaba. Yo era muy cercana a su mamá y ella batallaba mucho con él, ¿verdad? Aparentemente. Y después él fue a platicar conmigo y me decía que pues él se iba y su mamá no le decía a qué horas vas a regresar. A lo mejor no llegaba a dormir y llegaba al día siguiente a las 12 del día. Estamos hablando ya de un joven más grande, ya tendría, no sé, 18 años, no, bueno, menos, unos 16 años. Y la mamá le decía, hola, mijito, ¿cómo te fue? Ah, bien, gracias, qué bueno. Super X, o sea, la mamá sin juzgar la actitud de ella, evidentemente ella no se daba cuenta, ella a su vez no sabía cómo educarlo, ¿verdad? Era su primer hijo, que eso también pasa mucho cuando es el primer hijo, uno es, perdón, un poquito más inexperto, estamos verdes, ¿no? Y bueno, por algo los perfiles de los hijos mayores también son muy interesantes de observar. En algunos otros videos lo platicaremos. El número de hijo es muy importante, ¿no? En el rol que desempeña en la familia, en la situación en la que se encuentran los padres y demás. Pero bueno, el punto es que, fíjate, yo escuchaba la versión de ella, que ella sentía pues que él no tomaba responsabilidad y todo, pero ella no se daba cuenta que ella no le había marcado límites. Ella, en su afán de ser demasiado amigable con él, pues le daba mucha rienda suelta. Entonces, cuando él vino a platicar conmigo, me decía, es que yo a mi mamá no le importo. Imagínate la interpretación que él le daba. No le importo porque a veces lo hago a propósito para ver qué hace. A veces no llego a dormir para ver qué hace. O sea, él estaba pidiendo atención a gritos, estaba pidiendo límites a gritos. En ese periodo él ya estaba cayendo en malos pasos, y que precisamente por eso fue que su mamá me pidió que platicara con él. Y él obviamente, como no tenía un sentido de responsabilidad, le decía, es que a mí mi mamá no me enseñó límites y ahora de qué se queja, ¿sí? Entonces, imagínense la dimensión en relación a lo que yo decía de que desde chiquitos le des la oportunidad de que elija una forma de vestir u otra, de acuerdo a un cierto parámetro, ¿verdad? Estableciendo una comunicación cotidiana constante, de charla, no digo de amistad, porque sí tiene que haber una línea, ¿verdad? Pero sí una comunicación amigable en la que exista la línea de respeto de que él es el hijo y tú eres el padre, tú o la madre, ¿verdad? Pero que tú te bajes al nivel de ellos a poder platicar, al nivel de su edad, porque los chavos de hoy y los niños traen más información a veces que uno. Entonces, al decir bajar a su nivel, me refiero a su nivel de madurez, en su crecimiento de todos los aspectos, su crecimiento integral. Entonces, si en ese ejemplo que puse del vestido o de la prenda que va a usar el niño o la niña, ahora sí que como diría vulgarmente, nos echan la bola de que yo decidí lo que se iba a poner. Así, en esa dimensión, se va a manifestar cuando crezcan, que es lo que este niño me decía. Él no tomaba responsabilidad de sí mismo porque no la practicó desde chico.
porque se le dio demasiada rienda suelta y él no tenía un punto de referencia, no tenía un criterio ni poderse poner sus propios límites. Como no se los pusieron, él no los empezó a ejercer en sí mismo. Entonces, aquí se ve una muy clara expresión de cómo se va maximizando el hecho de que no los dejemos decidir en su momento dentro de un parámetro. Soy muy reiterativa en eso, porque también hay situaciones como esta que estoy diciendo, que desde niños se les da plena libertad, que ya se convierte en libertinaje, en el sentido de que no hay un criterio, de que está nevando y, ay, es que el niño no se quiere poner los calcetines, y pues él elige, no, a ver, espérame un segundo. Uno los debe de orientar para que se vayan adaptando al mundo, ¿verdad? Obviamente la perspectiva nuestra va mucho en función de cómo nos educaron también a nosotros. Por eso dije en un principio que es muy importante que empecemos a practicar el discernimiento con nosotros mismos. Que yo elija con qué me quiero quedar de lo que recibí de educación y con qué no. Y voy a adoptar un criterio nuevo, vamos a decir, con toda la información que hay ahora, de todos los ámbitos, filosófica, psicológica, metafísica, sociológica, antropológica, científica, epigenética, bueno, son términos que ya escuchamos por todas las redes. Entonces, he de darme cuenta en qué nivel me encuentro yo en este momento de mi vida. Si no aprendí en mi casa, por ejemplo, no había suficiente comunicación, yo no aprendí a comunicarme, bueno, desarrollar esa habilidad para yo poderle trasladar a mi hijo algo diferente, pero no partiendo de un juicio, juzgando a aquellos que me educaron y actuando en lo opuesto, y tratando siempre de buscar el equilibrio. Eso es muy importante, porque muchas veces por rechazo a ciertas cosas de cómo nos educaron, nos vamos al otro extremo, que yo le llamo que es como un rebote. Hay un juicio previo, entonces de rebote me voy al otro extremo y ya no quiero saber nada de aquello. Es encontrar una integración, un balance entre la forma que a mí me educaron, entre lo que yo he venido aprendiendo por mi cuenta y en lo que he logrado discernir de mi personalidad, de las propias situaciones a las que yo me he encontrado, para tratar de liberar ciertos patrones que probablemente ya no quiero conservar. Y entonces promover una educación diferente en mis hijos, empezando por mí mismo. Entonces, volviendo al tema de que piden límites a gritos, es una forma burda de decirlo. Quiero decirles que el ponerles límites es una manifestación de amor. Límites acorde a su edad y a su madurez. No estoy hablando de límites de apelar a situaciones tradicionales o tradicionalistas en las que yo me he visto inmersa o inmerso y que no he querido soltar, aunque me he dado cuenta que no me están trayendo buenos resultados. O sea, yo ir analizando, por eso digo que también los hijos son maravillosos, yo siempre digo que son sagrados porque nos enseñan muchísimas cosas si uno tiene apertura. Los mismos hijos nos van a manifestar mucho de lo que nosotros hemos creído que somos o del comportamiento que hemos venido teniendo. Por eso es muy importante observarlo. Y ya para cerrar, quiero nada más abordar, como para dar la pauta para el siguiente video, a propósito de, nuevamente, la libertad con responsabilidad. Es muy importante motivarlos, inspirarlos. No quiero decir que en algún momento no podamos tener una actitud determinante. A eso quiero llegar, al concepto de autoridad. ¿Sí? No, ¿cómo decir? Hablando de los extremos que estaba mencionando hace rato. A veces uno le genera mucha carga al concepto de autoridad y uno se vuelve demasiado irreverente.
o rebelde, vamos a decir, que también es sano en ciertos aspectos cuando uno está identificando o encontrando la identidad, su propia identidad, ¿no? En ese sentido, puede ser válido, pero me refiero a la autoridad en un sentido precisamente para apelar a que no hemos de eliminar ningún concepto, ni satanizarlo o juzgarlo. ¿Por qué? Porque depende de los momentos en los que un aspecto de ese concepto puede ser positivo. Me refiero a la autoridad. No es lo mismo la autoridad basada en la admiración y en el respeto que en la opresión o la sumisión. ¿Sí? Es muy diferente. Me estoy yendo a aspectos extremos para ver las diferentes perspectivas de las cuales se puede observar ese concepto. Yo puedo ser una figura de autoridad para mis hijos, siempre y cuando haya engendrado en ellos, o engendrar no es la palabra correcta, logrado promover en su sistema de pensamiento un respeto genuino hacia mí. En el video anterior, insisto, véanlo por favor porque hice referencia a esto. O sea, no es lo mismo que por opresión o sumisión o miedo el niño parece que respeta mi autoridad. No lo está haciendo de manera genuina ni de manera consciente. Lo está haciendo por miedo o también por conveniencia. Porque también hay algunos padres que, si no haces esto, castigo. Si haces esto, premio. Entonces el niño a veces lo hace por conveniencia para obtener el premio. O lo hace por conveniencia para no obtener el castigo. Entonces no está teniendo una conciencia real de sus propias acciones. Ha de ser una consecuencia directa, con un sentido lógico, de su propia acción, que es lo que uno lo va a ir llevando de la mano, lo va a ir orientando, le va a ir exponiendo en los hechos, que eso que él hizo o no hizo le trajo un beneficio o una repercusión. Entonces, eso es ir sembrando en él ese sentido de responsabilidad. Y yo, en mi rol de padre o madre, he de actuar también con esa coherencia para sembrar, esa era la palabra que quería decir, sembrar en él la admiración y un respeto genuino de él hacia mí, que venga de una convicción de observar al padre, porque los niños ya per se, desde que empiezan a tomar conciencia, bueno, a tener uso de razón, vamos a decir, o conciencia de sí mismos en cierto modo, de su propia existencia y su entorno, la admiración por los padres va prácticamente intrínseca y empiezan a generarse expectativas con respecto a los padres, ¿no? Y conforme van creciendo, puede que esas expectativas se eleven o se sientan desilusionados. Y es cuando se empiezan a generar esas heridas de la infancia, que en algún otro video hablaremos de ellas en particular. A lo que me quiero referir y con lo que quiero cerrar para dar pauta a nuestro siguiente video es tratar lo más posible, hacer nuestro mejor esfuerzo por sembrar en ellos el sentido de respeto para con ellos mismos y para con nosotros, desde un plano de comunicación, de congruencia, de libertad, de una explicación para que ellos vayan comprobando en su propia experiencia que probablemente algunas de las cuestiones que nosotros les dijimos que podía pasar si hacía esto o no lo hacía, lo puedan corroborar. Incluso podemos nosotros aprender de ellos de algunas situaciones en las que nosotros les planteábamos ciertos peligros por nuestros propios miedos y nosotros también aprender que en realidad no fue así, no pasó lo que uno pensaba. ¿Sí? Y el mismo niño va a empezar a desarrollar esa capacidad de discernimiento y te puede decir, ya viste mamá, no pasó aquello que decías. Ah, muy bien, mijito, yo te lo dije para darte a entender que podría ser una posibilidad, que es mejor ir con precaución ante X o Y situaciones.
es todo. Pero esa interacción en la comunicación se va a ir fomentando, se va a ir enriqueciendo con el tiempo. De tal manera que, como dicen ahora el término orgánico, el crecimiento de la relación sea orgánico, de la interacción. Eso es todo lo que quería decirles en este video el día de hoy. Esperen el que sigue, espero sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Gracias.